A veces me preguntan por qué dejé de manejar tráiler de noche. Siempre respondo lo mismo. Porque un día entendí que la carretera no está vacía, solo está callada. Nadie quiere escuchar la versión larga, pero es la única que explica lo que realmente pasó. Lo cuento ahora porque ya no tengo nada que perder, y porque últimamente siento que esas noches no se han ido del todo, solo están esperando en algún lugar. Todo empezó en el verano del 97. Yo tenía 24 años. Recién había conseguido el camión más decente que había manejado hasta ese momento, y estaba convencido de que la noche era mi aliada. Había menos tráfico, menos retenes, menos gente y más dinero por entregas rápidas. Me gustaba esa sensación de avanzar cuando todos dormían, como si yo fuera el único testigo del país a medianoche. Pero esa idea romántica se me fue pudriendo adentro con el tiempo. La primera señal fue tan pequeña que no le di importancia. Un trabajo largo de más de 12 horas con buena paga. La ruta cruzaba montañas, pueblos olvidados y kilómetros de bosque. Yo iba de copiloto al principio, porque nos íbamos turnando para no dormirnos. Mi compañero era un tipo de carácter fuerte, que nunca se asustaba de nada. Creo que eso me hacía sentir más seguro. La noche cayó rápido, como si alguien hubiera apagado el cielo. La carretera dibujaba curvas serpentinas entre montañas negras que solo se alcanzaban a adivinar cuando pasábamos por frente de ellas. Sonaba música vieja en la radio y platicábamos cualquier cosa para que el tiempo no se sintiera pesado. Era una buena noche, casi perfecta. Hasta que de repente mi compañero dijo: «Frena, frena, carajo». No entendí por qué estaba tan alterado, pero obedecí. Frené en seco y sentí la suspensión quejarse bajo mis pies. Busqué con la mirada un coche atravesado, un animal, un retén, algo, pero no había nada, solo bosque y oscuridad. Fue entonces cuando él levantó el brazo y señaló hacia los árboles. «Ahí, míralo». Seguí con la vista la dirección de su dedo y lo vi. Un niño, de unos 6 o 7 años, parado entre los troncos, iluminado por las luces del camión. No llevaba camisa. Tenía la piel del torso frío, casi grisácea, y la cara manchada de algo que parecía tierra o sangre. La primera impresión fue la más humana posible: un niño perdido. Lo segundo vino después y fue peor. No lloraba, no se movía, no pedía ayuda. Solo nos miraba con los ojos muy abiertos, sin pestañear, como si estuviera reconociendo algo en nosotros. «Tenemos que ayudarlo», dijo mi compañero mientras ya estaba abriendo la puerta. Yo dudé. No sé explicarlo bien, pero algo en mi estómago empezó a cerrarse. Bajamos los dos. El aire olía a humedad y a hojas. Mis pasos sonaban pesados, como si el monte absorbiera el sonido. Avanzábamos despacio para no asustarlo, pero él no mostraba miedo. Solo nos observaba fijamente. «¿Dónde están tus papás?», preguntó mi compañero. «¿Estás herido? ¿Te lastimaste?». Nada, ni una palabra, ni un parpadeo. Cada paso que dábamos hacia él aumentaba en mí esa sensación de querer regresar al camión, como si alguien me jalara de vuelta para decirme que ahí no pertenecía. Cuando por fin llegamos a un par de metros de distancia, mi compañero se detuvo en seco, y lo escuché soltar un grito ahogado. No un grito de susto, sino de asco, miedo y horror todo mezclado. Yo bajé la mirada para ver qué estaba viendo. Había un cuerpo. El cuerpo de un hombre tirado boca arriba, sin vida, con la cara arrancada. No desgarrada, arrancada. Y el niño, ese niño quieto, mudo, inmóvil hasta entonces, estaba masticando pedazos de carne del rostro del cadáver, con una calma que todavía hoy me despierta. Cuando escuchó el grito, el niño no huyó. Se agachó más, casi como un animal protegiendo comida. Su mandíbula hacía un sonido húmedo, trabado, mientras seguía arrancando algo de donde deberían estar los ojos del muerto. Mi compañero retrocedió trastabillando. Yo quería correr, pero mis piernas simplemente no respondían. Entonces lo escuchamos. Pasos. No pasos normales,
Eran apresurados, múltiples, y venían del bosque, justo detrás del niño. El crujir de hojas se fue acercando, primero lento, luego rápido, como si varias personas estuvieran corriendo hacia nosotros. No pude ver quién o qué era. Lo único que supe en ese momento era que teníamos que salir de ahí. Mi compañero reaccionó primero y me jaló del brazo. ¡Al camión! ¡Ya! Corrimos como pudimos. Las luces del tráiler parecían haberse quedado más lejos de lo que deberían, como si el camino se alargara a propósito. Cuando subimos, mis manos temblaban tanto que me costó meter primera. Arranqué acelerando más de lo que la carretera permitía. Nadie nos siguió, o al menos nunca volteamos para averiguarlo. Llegamos a una gasolinera mucho tiempo después, no sé cuánto exactamente porque ninguno sabía hablar, y mi compañero reportó lo que vimos desde el teléfono público. Lo extraño no fue que el operador no pareciera sorprendido, sino lo que nos dijo. Eviten pasar por esa zona de noche. Si tienen que hacerlo, háganlo de día. Mi compañero insistió, preguntó qué había ahí, por qué no nos pidieron más información, si iban a mandar autoridades, pero el operador cortó diciendo que necesitaba la línea libre para emergencias. Luego, no salió nada en el periódico, nada en la radio, nada en ningún lado, como si ese cadáver nunca hubiera existido. Volvimos a la carretera días después. Yo juraba que esa iba a ser la peor noche de mi vida. No podía estar más equivocado. La segunda señal llegó semanas después, en otra ruta nocturna. Esa vez yo iba solo. No quería, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y las cuentas no esperaban. Había conducido varias horas cuando vi a una mujer al costado de la carretera haciendo señas con una mano. Debía tener unos 60 años. Vestía un velo negro que le cubría el cabello y un vestido largo hasta los tobillos. No cargaba equipaje, solo una canasta tapada con un paño. En esa época todavía era normal recoger gente. No existía el miedo actual a la delincuencia, y además era una señora mayor. Me detuve, le indiqué que subiera y ella lo hizo sin decir palabra. Cuando cerró la puerta, el olor dentro de la cabina cambió. No sabría describirlo en ese momento, pero era algo rancio, como carne vieja mezclada con humedad. No dije nada porque pensé que tal vez era el monte o yo mismo por el sudor de tantas horas. «Buenas noches», le dije. «¿Hacia dónde va?» La mujer no volteó a verme. Solo dijo, «Conduce». No era una petición, era una orden. Conduje en silencio. El sonido del motor llenaba la cabina y la luz amarillenta del tablero iluminaba sus manos rígidas sosteniendo la canasta. Nunca la soltó. Pasó casi una hora. Cuando llegamos a un pueblo pequeño, pensé que bajaría ahí, pero dijo, «Sigue». Yo ya no estaba cómodo. Empecé a sentir lo que sentí con el niño, esa presión en el pecho que te dice que algo no está bien aunque no tengas pruebas. Finalmente, sin previo aviso, dijo, «Detente». Estábamos en medio de la nada, monte a ambos lados, ni luces, ni casas, ni carros. «Señora», respondí, «aquí no es seguro. ¿La puedo acercar más?» «Este es mi destino. Párate», lo dijo igual que antes, como alguien que no pide, sino que ordena. Yo obedecí. Se bajó sin agradecer ni despedirse, solo caminó hacia el monte, y se fue metiendo entre los árboles hasta que desapareció. Esa noche pensé que el momento más extraño había sido ese. Pero estaba muy lejos del verdadero problema. A la mañana siguiente comencé a sentir un olor que no puedo describir del todo. No era simple pestilencia. Era más profundo. Como si algo hubiera muerto dentro del motor, pero también como si algo se hubiera quedado atrapado en la cabina. Ese olor empeoró con los días. Lo llevé a lavar. Lo fumigaron, lo desmontaron. Nada funcionó. Luego aparecieron los insectos. Arañas pequeñas primero, luego cucarachas. No importaba cuánto limpiara, siempre volvían. Mi esposa me decía que era mala suerte, que seguramente algún animal había muerto dentro del camión. Pero yo sabía que no era eso, porque incluso con el motor apagado y la cabina abierta,
El olor seguía sin moverse, como si estuviera pegado a las paredes o a mí. Lo peor llegó una noche de lluvia. El volante se trabó, no lo podía mover ni un milímetro. Frené de milagro antes de una curva que, a esa velocidad, me habría mandado por un barranco. El mecánico revisó todo y dijo que no había explicación. Yo ya no sabía qué creer. Fue entonces cuando mi esposa me preguntó si alguien me había hecho brujería. Yo me reí, no creía en esas cosas, pero cuando intenté recordarle la ruta y todo lo que había pasado, pensé en esa mujer de negro con la canasta y en cómo el olor empezó después de ella. Eso fue solo el principio, porque todavía faltaba la tercera señal. Y esa ya no tuvo explicación mecánica, ni humana, ni lógica. Ahí es cuando entendí que algo nos estaba siguiendo. Algo que no tenía forma, pero sí intención. Y su intención no era dejarnos volver. Lo que voy a contar ahora no lo hablé con nadie durante muchos años, porque sabía que en cuanto abriera la boca, iba a perder cualquier reputación de hombre cuerdo. No sabía si tenía una maldición encima, si algo se me había pegado por la carretera, o si simplemente había sido demasiado ingenuo al pensar que la noche era solo oscuridad y no un territorio ocupado. A finales del 97, acepté otro viaje largo. No tenía opción. El dinero mandaba y las reparaciones del camión no salían gratis. Además, yo mismo me engañé diciendo que lo del volante había sido coincidencia, que lo del olor era algún animal muerto, que lo de la mujer había sido solo una vieja rara. Necesitaba creerlo porque si aceptaba lo otro, ya no podría subir a ningún camión nunca más. La ruta atravesaba zona rural, montañas, bosque. El mismo tipo de carretera que siempre me dio tranquilidad antes de que las cosas cambiaran. Era de madrugada. La luna apenas se asomaba entre las nubes. No hacía viento, y cuando no hay viento, el silencio es más pesado. Se siente como si te observara. Conduje un par de horas sin problema. Empecé a pensar que tal vez todo había quedado atrás. Hasta que de pronto el motor se apagó. No se ahogó, no chispeó, simplemente dejó de existir. El tablero quedó oscuro, las luces también. El camión se detuvo en medio del camino. Intenté encenderlo. Nada. Ni un intento, ni un ruido. Solo el silencio. Bajé y lo primero que vi fueron cruces. Decenas de cruces en ambos lados del camino. Algunas de madera vieja, otras de metal oxidado. Algunas pequeñas, otras grandes. No sabía si estaba frente a un cementerio o frente a un lugar donde la muerte tenía tanto trabajo que ya no podía llevarse a la gente. Sentí un escalofrío en la espalda. Decidí regresar a la cabina y esperar. El aire se puso frío de un momento a otro. Era verano. No tenía ningún sentido. Fue allí, sentado con las manos aún temblando sobre el volante, cuando escuché los lamentos. Al principio, eran débiles, como si alguien llorara desde muy lejos. Luego, crecieron. Se multiplicaron. Venían de ambos lados del camino, desde la línea de cruces, desde la oscuridad más profunda. No era un llanto normal. Había dolor en ese sonido. Dolor viejo. Dolor que no se había podido pudrir ni con el tiempo. Yo quería pensar que eran animales, pero luego escuché palabras. Murmullo primero, luego frases cortas, y entonces, con mucha claridad, una voz dijo: «Sácanos de aquí». El aire se volvió más frío, mi respiración se volvió vapor. Yo apreté los dientes para no gritar. No recé porque en ese momento ni siquiera sabía qué pedir. Solo repetía dentro de mí: «Que pase, que pase, que pase». Después de no sé cuánto tiempo, intenté encender el camión una vez más, y esta vez encendió. No pensé, no miré, no esperé, solo aceleré. Las cruces quedaron atrás, pero los lamentos siguieron un rato más, hasta que el motor los ahogó o hasta que ellos decidieron soltarnos. Cuando llegué a destino juré no volver a manejar de noche, pero la vida nunca respeta las promesas que uno hace sin dinero en los bolsillos. Un par de meses después tomé un trabajo diferente, transporte de materiales.
La paga era mejor, y los trayectos no eran tan largos. Pero una noche, mientras iba por una carretera entre desierto y montaña, algo ocurrió en el cielo. No era una tormenta eléctrica, no era un incendio. Era como si las nubes estuvieran abriéndose desde adentro, despacio, dejando escapar luz. Otros coches empezaron a frenar. Yo también. Nadie hablaba. Nadie gritaba. Todos mirábamos. Las nubes estaban iluminadas como si debajo hubiera fuego frío. De pronto, un objeto descendió lentamente. No cayó, no chocó, solo descendió, como si alguien lo estuviera bajando con un cable invisible. Quise grabarlo. Tomé mi celular. Nuevo, batería llena, señal perfecta. Pero la pantalla se quedó en blanco. Nada. Intenté reiniciar. Nada. Miré alrededor y la gente estaba igual. Sacaban teléfonos que no funcionaban. Entonces llegaron vehículos oficiales, patrullas, gritos. Ordenaron subir a los autos y desviarnos por otra ruta. Nadie respondió preguntas. Nadie explicó nada. No salió en las noticias. Nunca apareció en un periódico. Nunca se mencionó nada. Yo ya no sabía si el mundo siempre funcionó así, y yo solo estaba empezando a verlo, o si algo realmente había comenzado a seguirme. Pero la última noche fue la que me convenció de que lo sobrenatural no solo existe, sino que tiene reglas, reglas que nosotros ni entendemos ni nos conviene romper. Esa noche me desvié por un camino rural para ahorrar tiempo. El monte era espeso, húmedo. Mi copiloto, un amigo viejo de carácter fuerte, me dijo que esa ruta la conocía bien. Yo confié. Había aprendido que la carretera se respeta, pero no que se evita. Con los vidrios abajo entraban ruidos de insectos y hojas. De pronto, las risas empezaron. Risas de niños, pequeñas, alegres, demasiado alegres. No podíamos ver nada. Busqué con la mirada, pero el monte era demasiado denso. Las risas seguían. Mi copiloto dejó de hablar. Yo también. Entonces empezaron a caer piedras sobre el camión, pequeñas al principio, luego más fuertes. Rebotaban en las puertas, en la caja, en el techo. Frené y tomé una linterna. Mi amigo me gritó que no bajara, pero yo ya había abierto la puerta. Apunté al monte. Y ahí estaban, entre las ramas. Pequeños hombres deformes, no niños, no duendes de cuento. Eran otra cosa. Tenían la piel oscura y rugosa, como madera húmeda. Los ojos demasiado separados. Sonreían, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía. Quería vomitar. Ellos se ocultaban cuando los alumbraba, pero volvían a asomarse apenas movía la luz. No querían ser vistos del todo. Solo querían que supiéramos que estaban ahí. Subí al camión sin cerrar la puerta. Grité, «¡Vámonos!» Y mi amigo pisó el acelerador. Las risas seguían, las piedras seguían, pero nadie nos persiguió. Nadie salió al camino. Ellos no querían atraparnos. Querían que supiéramos que podíamos ser atrapados si ellos querían. Cuando salimos de ese camino juré que era la última vez que tomaba un atajo. Y cumplí. Pero ya era tarde. Lo verdaderamente aterrador vino tiempo después, cuando hablando con otros traileros, conté lo que había visto. Otros se quedaron callados. Uno dijo que él había visto niños sin camisa comiendo cosas en el monte. Otro dijo que recogió a una mujer que olía a carne podrida y que lo siguió la mala suerte después. Otro dijo que escuchó lamentos en un tramo lleno de cruces, donde los autos se apagan solos. Todos lo contaban bajito, como si la carretera pudiera escucharnos, como si la carretera fuera un ser. Fue entonces cuando alguien dijo algo que me quitó el sueño por semanas. No son historias separadas, es la misma cosa. Siempre es la misma cosa. No importa si se manifiesta como niño, vieja, risa, olor o silencio. Es lo mismo. Y lo que quieren no es que lo entiendas, es que regreses. Yo le pregunté por qué haría algo así. Él solo respondió, porque nadie vuelve a propósito. Ese fue el día que dejé de manejar de noche.
Vendí el camión. Conseguí otro trabajo. Intenté olvidarlo. Pero hay noches, pocas, pero hay, donde manejo un coche cualquiera y, al cruzar por carretera, juro que siento el olor otra vez. Ese olor húmedo, viejo, podrido. Y cuando miro al retrovisor siempre por un segundo, creo ver algo caminando detrás de las luces. No sé si todo esto fue maldición, advertencia o reclutamiento. Lo único que sí sé es esto. La carretera nocturna no está vacía, está habitada. Y algunos de los que la habitan no son humanos, y otros tal vez nunca lo fueron.